Vamos a hablar de este tema con Orián Brito, quien es periodista venezolano, el Diario de las Américas. También. Cierto. Y Delsa Solórzano, diputada del Parlatino por el Partido Nuevo Tiempo, desde Caracas vía Sky. Delsa, buenas noches, gracias por estar en A Mano Limpia. Buenas noches, un placer poder compartir con ustedes. Delsa, 60% de inflación, una arremetida de nuevo del gobierno en contra de opositores, las nuevas alcaldesas electas recientemente, el diputado Richard Mardo por el estado Aragua, y muchos dicen, ahora sí el gobierno va a caer porque nadie soporta esta crisis económica. ¿No es cierto que quien la sufre es solo el venezolano de a pie? Luisana, además de eso que tú acabas de narrar, en alimentos, y cuando te hablo de alimentos me refiero a los alimentos que aparecen regulados en la canasta alimentaria, que evidentemente su precio no es calculado al costo real del mercado, sino al precio oficial, es de 64%, es decir, 4 puntos por encima de la inflación que incluye todo el resto de los rubros. Y además, efectivamente, como ustedes bien lo señalaban, el tema del mercado negro de alimentos se ha convertido en el pan nuestro de cada día en Venezuela. No podemos obviar las larguísimas filas para adquirir alimentos en todos los mercados, en todos los supermercados de Venezuela. No solamente me refiero a la clase media o a los sectores populares, sino a todos los sectores sociales. Indiscutiblemente, Venezuela pareciera estar parada sobre una bomba de tiempo y se debe exclusivamente a las pésimas políticas implantadas por el gobierno nacional. No solamente desde el punto de vista económico, cuando tenemos un modelo evidentemente fracasado, sino desde el punto de vista político y social. Y el gobierno quiere tapar toda la realidad económica terrible que enfrentamos los venezolanos a diario, con rubros, por ejemplo, de escasez, como en el aceite comestible de 99%, por poner solamente un ejemplo, quiere tapar todo esto con una brutal represión, que va intermitentemente desde una represión genérica. Detienen de repente en un día 200 manifestantes en una sola calle, o a una represión selectiva, como lo que está ocurriendo hoy con el diputado Richard Mardo, o ha ocurrido en los días recientes con distintos dirigentes que hemos sido mencionados en listas de conspiración, y cada personero del gobierno maneja su propia lista, lista de conspiradores para pretender amenazarnos, amedrentarnos e incluso con el objetivo de asustarnos. Y de lo que no se da cuenta el gobierno... A ver, Delsa, porque tengo a Orián aquí en la mesa también. ¿Qué más hace falta, entonces, para llegar a ese punto de quiebre que todo el mundo está esperando? Porque, como le preguntaba a la diputada, a quien están golpeando es al ciudadano venezolano, y cada vez más, nosotros que estamos de este lado ya, eso se parece cada vez más a Cuba. Y eso es lo que te iba a comentar, muy parecido a Cuba, cuando tú ves, por ejemplo, ese mercado negro de comidas, que muchos cubanos con los que uno conversa te dicen, no, allá todo lo consigues, pero por la mano izquierda. Igual está ocurriendo con Venezuela. Y no solo la situación de la crisis económica, hoy se habla que ya el gobierno va a reconocer que la tasa de dólar paralelo, SICAP 2, no funcionó. Entonces, en consecuencia, la inflación se mantiene alta, la gente no consigue los productos, y aunque la gente está golpeada, en mi criterio hay un grupo que no podemos desconocer esta realidad, que se ha acostumbrado a la situación, que empieza a moldearse a la situación, que es el tipo de persona que entonces te manda el mensaje de texto: en tal lugar llegó el aceite, en tal lugar llegó la leche, yo te hago la cola aquí. Ya se habla hasta de personas que tú les puedes pagar para que te hagan la cola. Eso se ha dicho. Y paralelo siguen los grandes problemas. Aparte de eso, el tema de la inseguridad, lo que ocurrió ayer en la Universidad Santa María, una universidad privada donde en un autobús asaltaron a unos estudiantes y 2 resultaron gravemente heridos, y continúan las protestas en las calles. Hay una crisis política y social, pero que hay un grupo, que ese es mi criterio, que no se puede olvidar, que pareciera que como que se adapta a la situación, y aunque está golpeado el optimismo, el supraoptimismo de pero para adelante, vamos a resolver y vamos a cuadrar la cola, pues ha dejado que ese problema, como quien dice, esa arruga se siga estirando. No, el instinto de supervivencia del venezolano, Delsa, en esta situación que tiene ya más de 14 años y acentuada en estos últimos meses, es lo que no deja que haya un punto de quiebre para una salida a la crisis venezolana.
El gobierno de Nicolás Maduro se sustenta sobre una sola cosa, y es el recuerdo del difunto presidente Hugo Chávez. Hoy dice Bank of America que una institución que, por cierto, siempre son muy benevolentes con el gobierno, porque hay que destacar, Luciana, que este es el gobierno de los mismos, pero no es el mismo gobierno. Es decir, son 16 años del mismo régimen, pero en este momento un régimen gobernado por personas distintas, porque Chávez ya no está. Entonces hoy decía Bank of America que Nicolás tiene 30% de popularidad. Que tú me dirás, ustedes me dirán, es muy bajo, sí, pero para toda esta crisis tan grave es todavía muy alto. Ahora, el tema es que ese 30% que aún sostiene Nicolás de popularidad no le pertenece a él, sino que le pertenece al recuerdo de Chávez, y eso es un proceso que tarda un tanto más, digamos. Pero Delsa, ¿y hasta cuándo ese recuerdo, Delsa, y hasta cuándo ese recuerdo para unos y una pesadilla para otros? Cuando uno va al automercado, uno no puede pagar con el recuerdo del difunto Hugo Chávez. O sea, ¿por qué? ¿A la oposición no le llega esa gente? Pero es que fíjate una cosa, efectivamente, Nicolás perdió 1 millón de votos entre la elección de octubre con Chávez, contra Chávez, y la elección de abril contra Nicolás. Ahí él perdió 1 millón de votos. Yo te apuesto que nosotros hoy día hacemos una elección y Nicolás pierde abrumadoramente ese proceso electoral. Ahora, ¿qué se requiere para que un gobierno en unas circunstancias económicas tan graves, primero lo reconozca que está en una situación de crisis, y dos, comprenda que tiene que pasarse un proceso de transición política? Se requiere que tú tengas un gobierno democrático, un gobierno que ante una crisis económica brutal comprenda que no puede solo, que ya se le salió el país de las manos y que tiene que dimitir. A ver, mi querida diputada Delsa Solórzano, y Orián, Nicolás Maduro, de hecho, cuando comenzó los diálogos estos que no funcionaron, dijo, ni por voto ni por diálogo yo salgo. No, y además no solo eso, ella fíjate que dice, bueno, lo que necesita es que un gobierno reconozca que el gobierno no reconoce la crisis, porque automáticamente lo que dice, es culpa de la oposición. Es que estábamos mejorando, pero resulta que ahora están protestando, y estas protestas, que son en ciertos grupos, han perjudicado toda la economía. Y resulta que, claro, estábamos bien, y resulta que ahora en ciertos lugares no llega la comida por culpa de las protestas. No hay voluntad para reconocer, no hay voluntad para reconocer los problemas del país. Bueno, y entre tanto el venezolano, como reza el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Se nos agotó el tiempo. Gracias, diputada Delsa Solórzano, del Parlatino, por el partido Un Nuevo Tiempo. Gracias, mi colega Orián Brito, periodista del Diario de las Américas. No se vayan, al regreso, pues la comidilla de la segunda jornada del Mundial Brasil 2014. La goleada, sí, corrijo, hago acto de mea culpa, de Holanda a España. Los vapulearon y humillaron en el terreno de juego. Ya volvemos.